Buen día. Buen día. Bueno que me invitaron. Porque hoy vamos a hablar de muerte encefálica. Y muerte encefálica va de la mano con el proceso de donación de órganos y tejidos. Mi nombre es Sergio, soy médico especialista de urgencias y soy coordinador hospitalario de donación del Hospital 110. Tengo poquito ahí, empecé en junio, pero pues ya hemos tenido experiencias en otros hospitales. Y va a estar sencillito. Lo que más me interesa de mi parte, dicen que no le venga a hablar de chiles a la costeña, ¿verdad? Entonces, ustedes muy probablemente están en contacto constantemente con el proceso de diagnóstico de muerte encefálica, el proceso de atención en el paciente neurocrítico con lesión cerebral catastrófica. Y muchas veces ven esa evolución del paciente. ¿Podrías tomar un poco? Es para mi productividad. Es que me sirve para mi productividad también, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Estamos Lesión catastrófica. Sí, estamos todos en la alberca. No, en fin. Ustedes ven ese proceso, cómo el paciente de repente, lamentablemente, evoluciona hacia una muerte encefálica. De las principales causas de muerte encefálica tenemos trauma craneoencefálico, eventos vasculares, ¿no? Son de las top. Y hablar de trauma craneoencefálico, por ejemplo, estamos hablando de un paciente joven. Un paciente joven, muchas veces sano, y pues esto contribuye en gran medida a que esos órganos y tejidos estén en un buen estado para continuar un proceso y llegar a consolidar una donación de órganos y tejidos. Les voy a platicar brevemente un caso bien sencillo, no me voy a meter en complicaciones, pero tenemos a la señora Lupita, 41 años, es diabética, es hipertensa, parece que tiene una patología oftálmica en su ojo izquierdo, no especifican, pero parece ser una catarata. Todo esto tuvo complicaciones en su primer y único embarazo hace 4 años. Y eso también a mí como coordinador me impacta porque me hace pensar que esta persona tiene un hijo de 4 años. En fin, Lupita podría ser candidata a donación con estas características. Han tenido un poco, aquí pues el doctor David es activo, bastante activo. Entonces esta persona podría ser candidata a donación. ¿Es un potencial donador? Sí, definitivamente es diabética, es hipertensa. Patología oftálmica, pero si es afectación de cristalino, nosotros vamos por córnea. Incluso pacientes jóvenes con lentes intraoculares pueden ser candidatos a donación de tejido corneal. La señora Lupita presenta un deterioro neurológico súbito, lo narran, ella estaba en un sillón viendo la tele, platicando con su esposo, y de repente tiene un deterioro neurológico que la lleva a un estado de coma. El esposo llama a servicios médicos municipales. Servicios médicos municipales, no sé si ustedes tengan contacto con ambulancias, la gran mayoría solamente tienen manejo básico de la vía aérea, no pueden hacer intubación. La paciente Glasgow de 3, como pueden, la llevan a una sala de choque, empiezan las medidas de soporte vital, soporte orgánico, y finalmente se lleva a analgesia, y la paciente finalmente es llevada a tomografía, donde ¿no? Una lesión cerebral catastrófica, muy probablemente secundaria a una malformación arteriovenosa, que ahora tiene a la señora Lupita pues ahí en una sala de choque recibiendo medidas de soporte orgánico. Todo ocurrió rápido. La integración de una muerte encefálica puede ser incluso en menos de 12 horas
si la evolución de la paciente lo va marcando, porque miren, esta paciente llega un domingo en la madrugada, se presenta acá a tercer nivel ve las imágenes y dice, no hay nada que hacer, no me la mandes, no voy a hacerle nada. En realidad la paciente tenía algo de compromiso pulmonar, datos de broncoaspiración, pero en realidad función renal conservada, había requerimientos de vasopresores, pero a dosis mínimas, ¿sí? Desde el servicio de urgencias, cuando ya les comentan que no hay nada para ofrecerle a la paciente, suspenden la sedación. Y este paso es fundamental, porque ya lo veremos en el proceso de diagnóstico, hay que esperar por lo menos 2 vidas medias del fármaco que estemos utilizando. Una vez suspendida la sedación, vamos sobre la exploración neurológica, que eso va a ahondar un poquito más en doctor. Pero lo fundamental, principal, es cumplir con los prerequisitos para después realizar una exploración neurológica y solo entonces instrumentar al paciente llevándolo a un estudio confirmatorio. En otros países del mundo, Estados Unidos incluso, no marcan por ley el estudio de confirmación. Aquí sí. Aquí por ley se tiene que hacer un estudio de confirmación para el diagnóstico de muerte encefálica. Y pues la señora Lupita termina de esta manera, ¿no? En donde nos regalan una reconstrucción 3D fabulosa, en donde se ve completamente amputadas las carótidas, sin prácticamente nada de flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y este caso es muy ilustrativo. Probablemente hayan tenido casos similares, pero así más o menos es la evolución de un paciente con muerte encefálica, más o menos. Una lesión cerebral catastrófica, paciente no candidato a manejo quirúrgico o candidato a manejo quirúrgico que tiene un deterioro progresivo que finalmente termina en ausencia de flujo sanguíneo a nivel cerebral y por lo tanto ya con esta imagen y esta evolución podemos decir que este paciente está muerto. Y eso es otra de las cosas que voy a hacer hincapié. No le digan a la familia, solo un milagro, ¿verdad? No. Es su familiar, su paciente, ya falleció. Ahorita vamos a ver un poquito más, incluso en términos legales, que esta persona, este paciente, es un paciente fallecido. Muerte solo hay una, ¿no? Estoy un poquito embarazada. ¿Estás embarazado o no? ¿Estás muerto o no? Así de sencillo. La forma en la que mueres, ahí es lo que tiene que ver, pero muerte solo hay una. Y la muerte encefálica es la muerte en sí. Y eso nos permite después hacer el abordaje para un proceso de donación. Si quieres continuar. ¿Me ayuda o quieres? Yo te ayudo. Ay, les puedo pasar mi listita también. Bueno, pues continuando con el temario, pues hoy toca hablar sobre el tema de muerte cerebral y el manejo del potencial donante. Bueno, cambia un poquito la cuestión de la logística de este tema. Vamos a dividirlo en diferentes secciones. Hoy vamos a ver dos partes fundamentales de este tema y posteriormente vamos a ver lo complementario de este mismo. Se va a hacer en diferentes sesiones con diferentes ponentes. Entonces
va a estar maratónico debido a que es un tema muy amplio, ¿no? Y que tiene diferentes contextos, tanto médicos, legales, religiosos, sentimentales, entonces tiene su componente de manera importante. Así que, por favor, vamos a la agenda que vamos a llevar en cuenta. Solamente vamos a abordar sobre unos puntos y posteriormente vamos a complementarlo con los demás. La siguiente. Como parte de la introducción, pues sabemos que la muerte cerebral ya viene hablándose desde el siglo pasado. Realmente es un término de manera coloquial un poco nuevo y esto es principalmente por las implicaciones legales y médicas que tiene. Entonces hay casos en la literatura donde ya se empiezan a reportar este tipo de expresiones clínicas que nos sugieren a nosotros una muerte encefálica. Por ejemplo, en esta línea de tiempo vemos que desde 1959 estos médicos en Francia ya describían a pacientes que tenían un coma persistente, que durante la evaluación que ellos hacían veían que estos mismos pacientes con coma persistente a final de cuentas morían de un paro cardiocirculatorio. En ese entonces todavía la muerte se hacía diagnóstico con la pérdida de la función cardiorrespiratoria, pero ya empezaban a hacer ellos publicaciones sobre este tipo de casos. No fue hasta 10 años aproximadamente cuando ya en la Universidad de Harvard vieron que todos estos casos iban a la alza, y esto principalmente fue después del advenimiento de la ventilación mecánica. Veían pacientes que tenían un coma persistente por la causa que fuera, los intubaban y estos pacientes pues no morían como estaba reportado previamente, pero no cumplían con la definición de muerte. Entonces con este tipo de situaciones vieron la problemática y esta misma universidad catalogó unos criterios para hablar sobre ya el término de muerte cerebral. Los criterios que ellos determinaban pues era que el paciente no tuviera ninguna interacción con el medio con cualquier estímulo, que no tuviera movimientos de respiración, que tuviera ausencia de todos los reflejos evaluados y que tuviera un electroencefalograma plano, sin actividad. Esto tenía que realizarse en una segunda ocasión con un tiempo separado de 24 horas, siempre y cuando se haya excluido que el paciente esté sedado con depresores del sistema nervioso central o con la hipotermia. Entonces ellos ya empezaban a dar un norte para esta situación, y no fue hasta 1981 cuando este Ministerio de Salud pues ya se juntó y entonces sí vieron que la muerte encefálica ya podía tener una semejanza con la muerte cardiorrespiratoria, y esto lo hicieron en base principalmente a contexto médico, legal y religioso. Entonces desde aquí en adelante ya se catalogó muerte encefálica como una causa de muerte. Y seguían todavía con la cuestión de los criterios. No se universalizaba un solo lenguaje para hacer la cuestión del diagnóstico, y en 1995 la Asociación Americana de Neurología da los primeros criterios para determinar muerte encefálica, y en el 2010 hicieron una nueva revaloración de todos esos criterios, que son los que están actualmente vigentes. Entonces la Asociación Americana de Neurología determina muerte cerebral como aquel cese irreversible de la función cerebral, y principalmente lo hace en 3 ejes. 1, que tenga un coma que sea irreversible y que no tenga respuesta al estímulo. 2, que tenga ausencia de reflejos de tallo. Y 3, que el paciente tenga apnea. En base a estos ejes se va a hacer una valoración, y si cumple con estos 3 se hace el diagnóstico de muerte encefálica. De manera intencionada estuve buscando si había algún artículo que nos hablara sobre la epidemiología o cuáles son las causas más frecuentes de muerte encefálica. Generalmente los artículos que encontré pues solamente eran pocos los que hablaban sobre la epidemiología de las causas de muerte, debido a que son muy variables. Pero todos los podían dividir en 2 causas: causas intracraneales y causas extracraneales, que de estas últimas el paro cardiopulmonar con reanimación tardía o inadecuada era la causa más frecuente. No daban una etiología en sí, pero esa era la causa que ellos registraban. Mientras que de las causas intracraneales
Como lo comentó el doctor, la lesión cerebral traumática y los eventos vasculares son las que se llevan el top 3 de las causas más frecuentes. E independientemente de cualquier etiología o de cualquier etiología que haya precedido a esta muerte encefálica, todos cumplen con una misma fisiopatología. Todos van a generar un daño neuronal. Este daño neuronal va a generar un edema tisular de manera generalizada, y este edema tisular va a comprometer todos aquellos mecanismos compensatorios del cerebro hasta que se empiece a comprometer la compliance cerebral con un incremento de la presión intracraneal. Una vez que se genere este incremento de la presión intracraneal, pues va a generar una reducción de la perfusión cerebral, lo cual va a llevar esto a las cascadas proinflamatorias, a la cascada isquémica, a las lesiones cerebrales secundarias que todos hemos visto pues en los daños cerebrales, y al final de cuentas va a generar un daño cerebral anóxico, que esto mismo va a generar más daño neuronal y se va a perpetuar lo que es el ciclo hasta que lleve al cese irreversible de la función. Por lo tanto, ante una sospecha de un paciente con muerte encefálica, tenemos que hacer nosotros una secuencia de abordaje, y esta secuencia de abordaje es muy importante porque tenemos que tener bien fijos ciertos criterios para que nos dé a nosotros una menor sesgo o menor tasa de error al momento de hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Generalmente el abordaje que determinan las diferentes directrices es hacer primero, contar con los prerequisitos para poder hacer una evaluación neurológica y que ésta sea meramente confiable, y posteriormente hacer un estudio que nos confirme el diagnóstico. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada una de las indicaciones. ¿Y qué prerequisitos son los que necesitamos nosotros para hacer el abordaje? La guía de práctica clínica nos menciona diferentes puntos que tenemos primero que cumplir para poder hacer el examen neurológico. Dentro de ellas, pues es la evidencia de una catástrofe cerebral, ¿sí? De manera que ya esté de manera irreversible. Tenemos que excluir todas aquellas afecciones médicas que puedan simular una muerte encefálica, que son todos aquellos simuladores de muerte encefálica, ¿no? Vienen diferentes patologías que pueden dar este tipo o que pueden tener hallazgos similares a estos, como viene siendo la parálisis neuromuscular, por poner un ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que tiene afectación tanto a nivel motor, sensitivo, tiene afectaciones a nivel vulvar, que esto puede afectar la expresión al momento de evaluar ciertos reflejos del tallo. Tienen alteraciones autonómicas que también nos van a afectar a la expresión de ciertos reflejos del tallo y valoraciones. Entonces, aquí la historia clínica toma un valor muy importante para ver los antecedentes del paciente. La hipotermia, las intoxicaciones es algo muy importante debido a que se tienen que descartar qué tipo de medicamento estaba tomando el paciente, no solamente intoxicaciones por uso de drogas ilícitas, no hay medicamentos controlados que también pueden afectar esta situación. Va a la siguiente, en la cual determinan este tipo de medicamentos. Hay pacientes que también llevan a la muerte encefálica estando hospitalizados y que pueden recibir cualquiera de estos medicamentos. En esta tabla viene la vida media que tienen los pacientes. La guía de práctica clínica dice que por lo menos deben de pasar 5 vidas medias de este medicamento para poder nosotros realizar una evaluación neurológica. Hay diferentes directrices, por ejemplo, la guía americana, la guía brasileña, que dice que solamente con 2 vidas medias que tenga de este medicamento ya se puede hacer una valoración neurológica. Entonces aquí les dejo la tablita, son muchos de los medicamentos que utilizamos también aquí en nuestro servicio. Para atrás. Y adelante. Y lo que comentaba, ¿no? Descartar procesos de intoxicación. Tenemos que tener una temperatura pues adecuada y una presión adecuada, ¿no? Ellos refieren por lo menos un punto de corte de una presión arterial sistólica por arriba de 100. Entonces, cumpliendo nosotros todos estos prerequisitos, la siguiente, ya podemos hacer la exploración física neurológica, ¿sí? Esto nos va a aumentar mucho la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los hallazgos que vamos a tener. En esta tabla vienen prácticamente todos los reflejos que vamos a intentar buscar nosotros, que nos van a determinar si hay integridad del sistema nervioso central o no. Prácticamente vienen desde una función cortical, vienen encefálica, se van al tallo y ciertas
valoraciones autonómicas que dependen de la integridad de estas estructuras para poder funcionar. Entonces, en esta tabla viene el tipo de test que vamos a realizar, la región que se evalúa de manera específica con su correlación neuroanatómica, la indicación que tiene o qué interpretación le vamos a dar nosotros y los probables banderas rojas que hay que tener al momento de evaluar. Entonces, uno de ellos es primero evaluar el estado de conciencia, que evaluamos nosotros a dos niveles, a nivel cortical y a nivel del tallo encefálico. Y hay muchas maneras de presentar o de buscar este estado de conciencia que viene siendo el estímulo doloroso, ¿no? Como vimos ahorita cuando exploramos un paciente llamado, decían que no despertaba, le hicimos un estímulo doloroso y pues despertó, ¿no? Entonces ese paciente tiene conciencia. Entonces se puede hacer con la maniobra de prensión a nivel del trapecio. Esa es una manera. Otra manera también recomendada es hacer la presión supraciliar. Esto también genera dolor y evaluamos la respuesta. Otra manera también es hacer presión en los cóndilos de la mandíbula, el frote en el esternón y la presión unguial, ¿no? Todos estos generan bastante dolor y en una persona que tiene integridad en su función cortical realmente hay una respuesta. En un contexto clínico adecuado donde no hay una respuesta, pues esto nos orienta a que el paciente pueda tener MC, ¿no? Otro de los reflejos que tenemos que evaluar pues es el reflejo pupilar. Sabemos que las pupilas están en posición central, más o menos miden entre 4 a 6 milímetros aproximadamente y el reflejo lo vamos a evaluar en base a dos maneras, uno de manera cualitativa y otro de manera cuantitativa. La evaluación de manera cualitativa es la que hacemos nosotros aquí. Incidimos ponemos una luz sobre la pupila y vamos a ver el grado de contracción que tiene. Lo normal es que cuando se aplique la luz haya una contracción de la pupila, una miosis, pero cuando no hay una estimulación, pues se interpreta como un reflejo anormal. Cabe destacar que hay situaciones que pueden alterar este reflejo pupilar, como por ejemplo las enfermedades oculares intrínsecas, por ejemplo un paciente que tuvo un trauma ocular, un paciente que tiene cataratas, un paciente que tuvo una cirugía de ojo puede afectar lo que viene siendo la reactividad pupilar. Hay ciertos medicamentos que también van a afectar el tamaño de la pupila, sobre todo en intoxicaciones, por eso es importante primero descartar que el paciente esté intoxicado y pues prácticamente, ¿no? En esas situaciones donde hay una duda sobre si hay una contracción pupilar porque está bradicórico o realmente no se observa un movimiento muy simétrico, la Sociedad Americana de Neurología dice que nos podemos apoyar nosotros de una lupa y con eso evaluar si hay una contracción. Pero si sigue existiendo duda, también nos recomienda hacer la valoración cuantitativa, es decir, con un pupilómetro. Nunca he visto ninguno, pero es la recomendación que da la guía, ¿no? Entonces, es la manera de nosotros evaluar el reflejo pupilar. El siguiente reflejo que evaluamos es el reflejo corneal. Esto también pues, se evalúa a nivel de los pares craneales, principalmente del trigémino y del facial. La manera en la que nosotros debemos de realizar el reflejo corneal es ponernos nosotros fuera del campo visual del paciente. Realmente siempre nos aproximamos del lado lateral y vamos a hacer una estimulación a nivel de la córnea. Generalmente van a encontrar que también se hace la estimulación justamente donde se junta el iris con la esclera. Ahí se tiene que hacer la estimulación, ya sea con un algodón, con un hisopo, y se tiene que hacer con una fuerza para deprimir el globo ocular y generar pues esa respuesta. Y la respuesta pues va a generar un parpadeo de manera ipsi y contralateral. Cuando no haya esta respuesta, se dice que hay una alteración del reflejo corneal. Sean bonitos. No, sí, de veras, sean bonitos al evocar el reflejo corneal, porque recuerden que la córnea es uno de los tejidos principales en el proceso de la donación. Entonces, si son muy rudos al momento
o lo hacen directamente sobre la córnea, que también es algo que se ve frecuentemente. Le pueden dar en la torre a la córnea, que es un tejido muy lábil, y todo por hacer una exploración física de forma inadecuada. Entonces, de verdad, como dice el doctor, no se hace directamente sobre la córnea, se hace en la unión, para que tengan cuidado con eso y no me echen a perder el tejido que pudiera ser trasplantado a una persona para que recuperara su visión por una exploración física inadecuada. Y también como sugerencia, al hacer estímulos nociceptivos, prefieran lugares en donde no se vaya a generar visiblemente un hematoma, por ejemplo, ¿no? La presión sobre el lecho unguial es bastante buena, o la maniobra de Foix también. Son lugares que si generan algún tipo de daño no va a ser tan visible, y eso también las familias en estos contextos son detallistas en ese sentido. Entonces, si le generamos un hematoma, por ejemplo, en un paciente en contexto de coagulopatía, por hacer presión sobre el esternón o presión sobre el trapecio, pues puedes generar incomodidad también en ese sentido. Somos muy así nosotros los coordinadores de donación. Perdón. También respecto a la exploración esa, tampoco se hace todos los días, porque luego dicen en mis notas, reflejo corneal, y yo les digo, pues reflejo corneal diferido, ponle, porque no se lo hiciste y no se lo va a hacer porque es innecesario, o sea, no se hace, ya no tiene reflejo, ya no tiene reflejo. Gracias, no se friegue la córnea. El otro, pues, es el reflejo oculocefálico. Eso también evalúa pares craneales como el 3 y el 4. Y prácticamente la manera de realizar este reflejo oculocefálico es primero posicionar al paciente, ¿no? Debe estar en una posición aproximadamente 30 grados. Después de esto vamos a hacer una apertura ocular inducida y vamos a hacer un movimiento enérgico pero a la vez suave de la cabeza. Una respuesta normal, como vemos en la figura central, es que al momento de mover la cabeza los ojos van a ir de manera contralateral hacia donde se mueve la cabeza. Por ejemplo, si yo la muevo a la derecha, los ojos tienen que trasladarse hacia la izquierda. Esa es la respuesta normal. Pero cuando los ojos permanecen de manera central o se recorren junto con el movimiento de la cabeza, eso ya es un reflejo oculocefálico positivo, lo que le llaman ojos de muñeca, ¿no? Entonces, evalúa estos pares craneales comentados anteriormente, pero también la valora la integridad del mesencéfalo y la protuberancia, que es donde salen estos mismos. Otra manera de realizar también esta maniobra es hacer maniobras de flexión y extensión del cuello, pero siempre, antes de realizarla, hay que corroborar que hay integridad de la columna cervical. Si hay lesiones a ese nivel, este tipo de maniobras pues no van a ser explorables en el paciente. Otro de este mismo reflejo que evalúa la misma situación, los mismos niveles, es el reflejo oculovestibular. La manera en la que este reflejo se explora es igual, colocando al paciente en 30 grados. Esto nos va a colocar el canal semicircular de manera horizontal al plano donde lo vamos a explorar, y tenemos que evaluar nosotros la integridad de la membrana timpánica y del conducto aditivo externo. Una vez que se haya hecho esta valoración, se va a empezar a irrigar con solución salina fría de 30 a 50 mililitros por 1 minuto en el oído que vamos a evaluar. Una vez que se haya hecho la irrigación, vamos a vigilar el movimiento de los ojos por otro minuto más. Lo normal es que los ojos se desvíen hacia el oído estimulado, y una respuesta normal puede ser principalmente 2 cosas. 1, que no haya movimiento, o 2, que se genere un movimiento de manera asimétrica. Esto ya es anormal. Esto ya nos habla de que hay una disfunción a nivel del tallo. Entonces este es otro reflejo que hay que evaluar y que nos sirve a nosotros como evaluación de los diferentes niveles del sistema nervioso central. Siguiente. Otros que también se realizan, que son un poquito más complejos porque evalúan diferentes pares craneales al mismo tiempo, y ya estos generalmente son los pares craneales que están muy inferiores, es el reflejo nauseoso y el reflejo de la tos. Yo creo que aquí no me voy a meter mucho, todos sabemos cómo se
se hace la cuestión del reflejo nauseoso, es solamente estimular la región posterior de la faringe y que haga al paciente la arcada, ¿no? Y la otra, el reflejo latoso, es con el mismo catéter con el cual se aspiran las secreciones y debe de tener pues la respuesta del paciente. Ante no haber una respuesta en el contexto clínico adecuado, pues nos orienta hacia el diagnóstico. Siguiente. Y estas son en parte toda la evaluación de una exploración física neurológica, pero también se pueden hacer diferentes tests que nos ayudan a nosotros a evaluar la integridad autonómica del tallo encefálico, como por ejemplo el test de apnea. En casi todos los protocolos si nos apegamos a la guía de práctica clínica mexicana, que también tiene que ver con las cuestiones legales, básicamente, si tú tienes todavía reflejos de tallo, no tiene sentido hacer prueba de apnea. Eso es importante también. O sea, no sometas al paciente al riesgo, porque se puede decir que tiene cierto riesgo la prueba de la apnea si no tienes la exploración clínica sugestiva de muerte encefálica. Si todavía tienes algún reflejo, algún vestigio de que conserva reflejos de tallo, no hagas prueba de apnea, no tiene sentido. Así es. Entonces, pues prácticamente lo que se hace es estimular el centro respiratorio por medio del aumento del CO2 y como comentó el doctor, pues no debe hacerse de manera rutinaria y si se hace, se debe hacer a lo último, ¿no? Siempre y cuando es una manera complementaria de hacer la exploración física. Hay diferentes formas de realizarlo. En este cuadro son las recomendaciones que da la guía de práctica clínica. Generalmente son muchas las recomendaciones, pero siempre también para poder realizar este tipo de maniobra se tienen que cumplir con ciertos requisitos para realizarla, como mantener normotensión, normotermia, euvolemia, una eucapnia, la siguiente, ausencia de hipoxia. Y en esta imagen es un poquito más dinámico que la tabla previa, vienen todos los criterios, ¿no? Debemos de tener una presión arterial adecuada, por lo menos una presión arterial sistólica arriba del 100. Debemos de preoxigenar al paciente con FiO2 al 100%, esto para aumentar la presión arterial objetivo que sea arriba de 200 y ajustar el ventilador para mantener una eucapnia, ¿no? Entre 35 a 45. Justamente cuando se cumplan estos criterios tomamos la primera gasometría. Se supone que aquí lo hacen con un capnógrafo y la saturación de oxígeno, y entonces se toma una gasometría al cumplir con todos estos criterios. Una vez que los tengamos, vamos a pasar a desconectar al paciente. Y desconectado al paciente vamos a tener principalmente 3 caminos. Uno, es importante que no lo vamos a desconectar nomás así. Se va a colocar un catéter que va a administrarle oxígeno al paciente mientras está desconectado, ¿no? Se mete un catéter a nivel de la tráquea, 2 a 3 centímetros por encima de la carina. La guía de práctica clínica dice que con un tanque de oxígeno a 6 litros por minuto y que esté saturando 100%. Entonces, una vez que se hace, lo que vamos a valorar nosotros son los movimientos de la caja torácica respiratoria, es decir, la ampliación y amplexación que tiene. Si nosotros no vemos esto, vamos a darle un tiempo correspondiente entre 8 a 10 minutos. También el tiempo de evaluación varía diferente de donde lo lean, pero generalmente es entre 8 y 10 minutos. Una vez hayamos cumplido 8 o 10 minutos y no haya movimientos de la pared torácica, lo que debemos hacer es tomar una gasometría, la segunda gasometría. Y con esto vamos a evaluar el estado ácido-base y principalmente el PCO2. Si nosotros tenemos un PCO2 en 2 situaciones, una por arriba de 60 milímetros de mercurio o que haya aumentado un delta de 20 milímetros de mercurio de acuerdo al basal de la primera gasometría que tomamos, esto es concluyente con un test de apnea positivo. Pero si no se cumple, entonces es un test de apnea negativo. Este delta principalmente es importante en los pacientes que tienen ya una neumopatía crónica, un EPOC, un paciente restrictivo que son retenedores crónicos, ¿no? Que a lo mejor no vamos a llevarlos a una eucapnia, pero es otra forma de evaluarlo ante esta situación. La otra es que durante el transcurso de la evaluación de esta prueba, nosotros presentemos desaturación por debajo de 85% por más de 30 segundos. En este momento se toma una gasometría, independientemente si no se hayan cumplido los tiempos, y se vuelve a conectar al paciente al ventilador y se oxigena.
En esta segunda gasometría que aquí tomamos, valoramos los mismos puntos de corte del CO2. Si estos son concluyentes, el test de apnea es positivo, si no, pues no. Y una tercera camino, pues es si durante la evaluación el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, ya sea hipotensión, arritmias, que ese es el riesgo que comentaba el doctor, que vamos a predisponer al paciente al momento de hacerle este tipo de prueba, pues hay que abortar la prueba y ya no se vuelve a realizar, hasta que se haga otra valoración y se ve si es muy necesario realizar. Siguiente. Y otro test que prácticamente en las nuevas revisiones ya no aparece, que es el test de la atropina. Generalmente siempre lo encontré en artículos debajo del 2010. Y este se hace rápidamente infundiendo 1 a 2 miligramos de atropina y vamos a ver la respuesta. La respuesta es que tiene que ser por lo menos arriba de 5 latidos de la frecuencia cardíaca basal. Si esto no se genera, nos habla pues que hay una disfunción del tallo encefálico y es una prueba de test de atropina negativo, ¿no? La siguiente. Entonces todo eso es una exploración neurológica. Me metí un poquito en esto porque yo creo que es lo más importante y lo que nos corresponde pues a nosotros. Pero otra forma también, o algo que nos vamos a encontrar en la evaluación del paciente, son la presencia de reflejos de la médula espinal. Cuando tenemos nosotros muerte encefálica, hay una liberación o una desinhibición de la médula espinal que pueden generar pues, los reflejos propios de la médula, ¿no? Y que esto a menudo puede generar confusión al momento de evaluarlos. En esta tabla les pongo todos los reflejos que son correspondientes a la médula, realmente son muchos. Pueden tener los pacientes fasciculaciones, pueden tener los pacientes elevación de los pies, el signo de Lázaro histórico, pueden tener mioclonos, pueden tener respuesta plantar y el más clásico pues es la triple flexión, ¿no? Que al momento de estar evaluando al paciente le hacemos el Babinski porque nos encanta hacer Babinski y el paciente hace flexión de la cadera, de la rodilla y del pie. Eso no habla de una integración del haz córtico espinal, sino que habla de una, pues habla de un reflejo de la médula espinal. Entonces es importante tener en cuenta que pueden presentarse todo este tipo de reflejos al momento de evaluar al paciente y que no necesariamente son una respuesta motora en el sistema nervioso central. A lo mejor parece un poquito difícil, pero de acuerdo a esta bibliografía, siguiente, nos dan recomendaciones de cómo podemos diferenciar estos reflejos de los que son propiamente del sistema nervioso central. Y la recomendación es la siguiente. Se dice que cuando nosotros estimulemos los pares craneales no debe de haber ninguno de este tipo de movimientos. Y a la inversa, cuando estemos nosotros evaluando los movimientos de la médula espinal no debe de aparecer ninguna estimulación de los nervios del cráneo debido a que son niveles del sistema nervioso de manera diferente. Entonces, ya que tengamos nosotros la exploración física neurológica realizada de manera completa, pues tenemos que pasar al diagnóstico, ¿no? La Ley General de Salud de aquí de México, en los artículos 343, 344 y 345, son los que hablan sobre el diagnóstico y el establecimiento de muerte encefálica. El artículo 343 habla principalmente de muerte encefálica cuando se verifican los siguientes signos: que haya una ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea y ausencia de reflejos del tallo cerebral y de todos los reflejos que vimos anteriormente. Si se dan cuenta, son los mismos 3 ejes con los que la Asociación Americana de Neurología imparte para el diagnóstico de muerte cerebral. Y muy importante que se debe descartar todos aquellos signos que sean producto de intoxicación, sedantes, barbitúricos, lo que comentamos anteriormente, ¿no? De la evaluación preclínica antes de iniciar la valoración neurológica. Siguiente. Y el artículo 344 habla sobre los que ya que tengamos nosotros la sospecha de muerte encefálica por exploración neurológica, tenemos que confirmarlo con uno de los siguientes estudios, ya sea por un estudio de actividad eléctrica o de flujo. A diferencia de otras guías internacionales como la guía americana, ellos te dicen que solamente si tú tienes un examen neurológico concluyente con muerte por criterios neurológicos es más que suficiente para declarar el fallecimiento. Sin embargo, en nuestra jurisdicción todavía se requiere de
hacer la confirmación con algún otro método diagnóstico. ¿Y qué estudio vamos a solicitar? Bueno, la guía de práctica clínica nos determina a nosotros dos cosas importantes. Uno, se tiene que hacer solamente un estudio, a diferencia de la guía previa que a veces comentaba que se tenían que hacer 2 estudios para corroborarlo. En esta guía del 2019 nos habla que se tiene que hacer solamente un estudio. Y ellos lo recomiendan en el siguiente orden. De acuerdo a este orden, ellos lo hacen de acuerdo a la disponibilidad que hay de cada uno de estos estudios, ¿no? Un electroencefalograma, atrás. Una angiografía por tomografía, una angiografía cerebral de 4 vasos, el Doppler transcráneo, un estudio de medicina nuclear y por último la angioresonancia. Realmente no debemos de seguir este orden, es adecuarnos a lo que hay en nuestra institución para realizar lo que es el diagnóstico. Y hablando rápidamente de cada uno de ellos, el electroencefalograma tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad para ser interpretable en un paciente que se está haciendo el diagnóstico de muerte encefálica. Debe de tener por lo menos 8 electrodos, la distancia entre un electrodo y otro debe de ser de 10 centímetros o menos, tiene que estar calibrado a una impedancia entre 10 a 10.000 amperes y con una sensibilidad de por lo menos 2 microvoltios, ¿no? Esto para tener mayor sensibilidad y especificidad y una duración mínima de 30 minutos. La interpretación de un electroencefalograma concluyente con muerte encefálica es que no debe de haber ninguna respuesta al momento de hacerse algún estímulo visual, doloroso o auditivo. Hay otros estudios como los estudios somatosensoriales y esos que realmente no se recomiendan, pero pueden ser complementarios a un electroencefalograma con esta interpretación. Obviamente tiene también sus limitaciones, ¿no? A veces puede generarse artefactos que se pueden ver en las líneas de trazo y que esto pueden darnos a nosotros una apariencia de que hay una actividad cerebral. Entonces tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad para poder ser interpretable. Otro estudio es la angiotomografía por TAC, la angiografía por TAC, perdón. Y pues prácticamente esto, como sabemos, es inyectar un material iodado. Se tiene que administrar en un cierto tiempo, a una cierta velocidad, y se tiene que tomar las secuencias de imagen de acuerdo al protocolo que realicen en el hospital. Pero prácticamente los signos clásicos que van a determinar muerte encefálica por una angiografía por tomografía es que haya ausencia de flujo sanguíneo intracraneal, pero que persista la circulación carotidia extracraneal. Eso nos habla de muerte encefálica. También en ciertas revisiones que estuve viendo había protocolos que no eran similares a otros, como por ejemplo hay unos que dicen que tienen que llegar hasta cierta bifurcación de la arteria carótida, a las ramas principales del polígono de Willis. Hay otros que hacían el diagnóstico de acuerdo a la perfusión venosa. Entonces no se ponen de acuerdo, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el protocolo que tiene nuestra unidad para hacer el diagnóstico por medio de este estudio. Otro de ellos pues es la angiografía cerebral de 4 vasos. Pues prácticamente es los mismos criterios, que no haya un llenado de los vasos a nivel intracraneal, pero que persista el llenado de los vasos extracraneales. A la siguiente, en esta imagen se ve cómo se debería de ver una angiografía en un cerebro normal, hacia atrás, y cómo se ve en un paciente con muerte encefálica. No hay perfusión a ese nivel. Generalmente, la siguiente, es el gold estándar. Otro, es el gold estándar porque tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 100%, pero pues también es operador dependiente, ¿no? Pero este es el gold estándar hasta el momento. Obviamente también tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas, que es muy sensible y específico. Sus desventajas es que tienes que trasladar al paciente a la sala de angiografía. Pues se tiene que aplicar medio de contraste, riego de vasoespasmo, entonces tiene sus limitaciones, ¿no? Otra manera también de realizar el diagnóstico que nos apoyan con un estudio confirmatorio es el Doppler transcráneo, que aquí lo utilizamos pues mucho nosotros, que lo tenemos aquí a la mano. Sabemos de las ventajas de cualquier ultrasonido, son realmente las mismas, y tiene la ventaja de que visualizamos tanto la circulación anterior como posterior. Y generalmente, de acuerdo a esta propuesta, dice que se tienen que hacer 2 estudios o 2 exámenes de este Doppler separados por 30 minutos para que sea concluyente de muerte encefálica.
Y generalmente tenemos ciertos hallazgos en el Doppler transcráneo. En esta imagen está el Doppler normal de un paciente. Esto para que tengan de referencia cómo se van a ver los siguientes hallazgos, ¿no? Tenemos el pico sistólico y el flujo telediastólico en el Doppler. Siguiente, uno de los hallazgos que tenemos en el Doppler transcráneo pues es que ya hay un aumento del pico sistólico y el flujo telediastólico se vuelve inverso. Esto es lo que se le llama la reverberancia diastólica, ¿no? Flujo reverberante o flujo oscilante. Esto nos habla de que ya la presión intracraneal superó la circulación diastólica y esto lo está haciendo ver de manera negativa. Siguiente. Y el otro pues son los picos sistólicos, ¿no? Ya la presión intracraneal es tan elevada que ni siquiera se observa el flujo diastólico y solamente entra el flujo sistólico, ¿no? Estos dos hallazgos son sugerentes de un paro circulatorio cerebral que pues, va a llevar a la muerte encefálica. Siguiente. Y esta tabla pone las ventajas y las desventajas. Las desventajas pues, son prácticamente los mismos de un ultrasonido sin meterme más en detalle. Y las desventajas, pues, que es operador dependiente, que es el 10 al 20% de la gente no tiene una ventana favorable para hacer una evaluación exhaustiva. Y que puede también darnos falsos negativos en ciertos pacientes, los que están craniectomizados, que tienen ventriculostomía o que tengan alguna malformación arterial ahí que podemos malinterpretar al momento de realizar el estudio. Siguiente. Y otro pues es el estudio de medicina nuclear, ¿no? Que es el gammagrama. En Estados Unidos es el mayormente recomendado. Y para no meterme en cuestiones técnicas, prácticamente es administrar un radioisótopo que puede ser órgano selectivo o no. Se hace la infusión del radioisótopo y esta imagen que vemos al lado derecho es la imagen normal. Se debe pintar todo lo que es el cráneo. Y en la imagen del lado izquierdo vemos que no hay una captación del radioisótopo y esto nos habla de que no hay perfusión a nivel cerebral. Entonces no se hace el diagnóstico de acuerdo al fenómeno del cráneo vacío que le determina y esto es sugerente de muerte encefálica. Siguiente. Y pues prácticamente en esta tabla dejo todo lo que comentamos previamente de manera sintetizada. Ahí se las dejo para que la revisen con más detalle después. Siguiente. Y una vez que se tenga el diagnóstico, pues ya lo que le corresponde aquí al doctor no invitado, que es lo que nos va a hablar de eso. Nada más eso. Como les decía, la parte de la muerte encefálica, bien dijo, Luciano, tiene muchos aspectos filantrópicos, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona. Y esto es bien importante para nosotros como coordinación de donación. Ustedes mantengan a la familia informada, que por lo regular son familias que ya están temiendo lo peor, ¿no? El Brian en su muertálica, derrapa con la lluvia, no traía casco, trauma craneoencefálico severo. La señora Lupita que estaba bien y de repente tiene la cefalia en trueno y se va a un estado de coma profundo desde el inicio de su padecimiento, ¿no? O sea, las familias van viendo esos detalles y van entendiendo que la situación no pinta bien. Pero desde que llega ese paciente al hospital, pues, híjole, ¿sabe qué? La tomografía está bien fea. Tiene una lesión horrible. Ya vino neurocirugía. Lo ideal es que el neurocirujano hable con la familia y sabe que no hay nada que hacer. La lesión es tan grande que no tiene sentido darle algún tratamiento quirúrgico. O ustedes que ya lo recibieron acá en el posoperatorio, saben que está muy mal. Su cerebro está muy hinchado, la presión dentro de su cráneo está tremenda, no la podemos bajar a pesar de que ya tiene una craniotomía. La cosa pinta mal, pero nunca mencionen donación. A menos que la familia, de forma voluntaria, la familia lo externe, lo solicite. Ustedes no lo mencionen porque se puede prestar mucho a conflicto de intereses.
se me hace que lo están medio tratando o están dejando de hacer cosas porque ya me mencionaron sobre la donación. A ver, ¿qué está pasando, no? Se puede malinterpretar. Si la familia lo solicita, tampoco. Permítame, voy con la coordinación de donación y que ellos aborden a la familia. Ustedes solamente mantengan a la familia informada. Y recapitulando un poco, ¿o no? ¿Qué está pasando? No vayan a seguir las fotos peligrosas. ¿Alguien que le sea por las máquinas? Alexis. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Sí, ya quedó. Bueno, y recordarles que también la Ley General de Salud, define que es un muerto. Pareciera sencillo. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida. Muerte cerebral es pérdida de la vida. Entonces, esa persona deja de ser persona para convertirse en un cadáver. ¿De acuerdo? Insistir en esa parte. Y recapitulando, lesión cerebral catastrófica. Hay una causa evidente del compromiso neurológico que lleva al paciente a estado de coma. ¿Qué vas a hacer con esta lesión? Excluir la acción de fármacos o drogas. Tener adecuado equilibrio ácido-base y sobre todo poner atención en electrolitos, principalmente sodio, ¿no? Que nos pega bastante en el aspecto neurológico. Temperatura normal y presión arterial perfuso. Ustedes son expertos en eso. Nos vamos al examen neurológico. Como ya explicó detalladamente el doctor, hay ausencia de reflejos de tallo. Ausencia de reflejos de tallo, me voy a probar la apnea. La prueba de la apnea, si nos apegamos a la guía de práctica clínica, suele ser muy compleja, ¿no? Muchas veces pones el modo espontáneo en el ventilador y es suficiente para que el paciente desature prácticamente de forma inmediata. Entonces, si queremos ser muy juiciosos, nos apegamos a la guía de práctica clínica, pero hay veces que es tan evidente el proceso, el estado clínico del paciente que nos marca la pauta para decir, ni siquiera me voy a esperar los 8 minutos que me marca la guía porque ya tengo que abortar, porque ya me desaturó el paciente a menos de 85% o tengo alteraciones hemodinámicas bastante evidentes, ¿no? El artículo 344, que ya lo mencionó el doctor, en donde nos marca que hay que hacer un estudio de confirmación. Entonces, lesión cerebral catastrófica, ausencia clínica de reflejos de tallo, prueba de la apnea positiva, me voy a estudio confirmatorio. ¿Cuál es el que vamos a utilizar más frecuentemente? Probablemente la angiotomografía. Es lo que más frecuentemente y lo que más disponible tenemos en los hospitales en general. Pero puede ser cualquiera de ellos, como ya lo mencioné. Aquí es importante que pues, nos vamos a apoyar del servicio de imagen, ¿no? Hay radiólogos que los tienen bien puestos y ponen datos sugestivos de muerte encefálica. La mayoría no lo va a poner. La mayoría va a poner ausencia de flujo sanguíneo y luego le ponen comprobar por otros medios cómo los doy. Pero bueno, si tenemos ya por imagen y por interpretación de un experto ausencia de flujo sanguíneo cerebral más lo que ya platicamos, es una muerte encefálica. Y ojo aquí,
por favor, se lo suplico, no me hagan batallar con esto, hasta por dignidad del paciente. Tenemos aquí personas de medicina interna, ¿verdad? No sean así. ¿Urgencias? No sean así. Si ya integraste el diagnóstico de muerte encefálica, fírmale. Porque de ti depende de que ese paciente se confirme una muerte o no. Legalmente y incluso por sugerencia de proceso, se determina la muerte en la hora en la que se determina la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esto es importantísimo, porque además este documento a mí me abre la puerta, porque ya ahora sí, con papelito en mano, puedo llegar con la familia, oiga, ya me enteré que su familiar falleció. ¿Me permite decirle algo? Obviamente no lo hago así, ¿eh? Hay que tener mucho tacto para acercarse a una familia en pleno apogeo de su dolor. Pero este documento es sumamente importante, que una vez que ustedes determinan la muerte encefálica, lo llenen y lo dejen en el expediente. Es un documento médico legal que dice que esa persona deja de ser persona para convertirse en un cadáver. Y no tengan miedo, legalmente ustedes están haciendo adecuadamente el proceso. Además, tienes un paciente con un posquirúrgico de un hematoma bilateral, con una evolución tórpida. Es evidente que esa persona tiene una muerte encefálica. Fírmale, dice, está fácil, ¿no? Más llénale con tus datos, nombre, firma y vámonos recio, ¿no? Ahora, no tengo coordinación de donación, estoy en un hospital en donde no tiene licencia para donación. Ahí hay dos vertientes. Una, podemos notificar a los equipos de donación de otras unidades, que sí se vale y sí se puede, antes de firmar el documento, pero ya enfocándonos a la donación. ¿Por qué? Porque este documento, como me dice que ya no es una persona y es un cadáver, por ley no se pueden transportar cadáveres a menos de que se tenga la autorización, como las funerarias. O sea, si tú ya firmaste este documento, yo no lo puedo subir a una ambulancia y llevarme al otro lado porque no puedo transportar un cadáver. Entonces eso es interesante y podría ser incluso una reforma de ley enfocada a la donación. ¿Qué se hace con los equipos de donación? Nos saltamos ciertos pasos, no incurrimos como tal en una ilegalidad, pero antes de que se firme el documento, hablamos con las familias. ¿Va a querer? Si va a querer, me lo llevo para una segunda opinión. Y en el hospital a donde llegue, se firma el certificado de pérdida de la vida para poder proceder con la continuidad de la donación, de la extracción de los órganos. Pero entonces, eso también, ese detalle es importante. Un paciente en el que se firma la certificación de pérdida de la vida, ya no lo puedes mover de donde está. La familia no quiere. Está bien, están en su derecho, sigo sin entenderlo del todo, pero la familia no quiere donar, ¿ok? Artículo 345. Tú ya identificaste un paciente con muerte encefálica, hiciste el proceso como Dios manda, firmaste certificado de la pérdida de la vida, pues no vas a tener un cadáver conectado a un ventilador, con bombas de infusión, un acceso de entrada, cuidados de enfermería, aspiración de secreciones, monitoreo. O sea, es absurdo tener un cadáver con medidas de soporte orgánico. Estás dando eso a un cadáver. En un mundo feliz deberíamos de tener cierta intervención de tanatología con la familia. Si tienes chancita, hazlo, pásalo. Ya falleció. Es que es solo un milagro, es que solo Dios allá arriba. No hay vuelta atrás. Es un cadáver, ya falleció. Bájale el barandalito, dile que le agarre la manita, que lo abrace, que le dé un besito, etc. ¿No? Haz una especie de ritual
para que esa familia empiece a conformar su duelo. Pero tampoco le pegues al instituto, de por sí estamos bien atorados, y tú le das vasopresores, le das ventilador, le das, o sea, incluso se puede hablar de un daño patrimonial si tú mantienes un cadáver con medidas de soporte. Y por ley puedes desconectar al paciente. Desconectarlo como tal, como que se siente duro, ¿no? Como que, nos cuesta trabajo. Apagar el ventilador, ¿no? Apagar el monitor, y más si está delante de la familia. Bueno, aquí tenemos una muy buena sugerencia en el manual de procedimientos del IMSS, lo menciona de esta manera. Bájale la frecuencia respiratoria a 7, el volumen a 3 mililitros por kilo, FiO2 al 21%, apágale las aminas, solución base a 10 mililitros por hora. Un paciente con muerte encefálica, ¿cuánto va a durar con estas medidas? Minutos. Entonces, bueno, medicina interna, ¿qué haría con paciente muerte encefálica? De intensiva, pasa pisa medicina interna, ¿no? Y empiezo en medicina interna, ahí me lo dejan 2 días. En el caso que les platiqué de la señora Lupita, anécdota, subieron a la señora Lupita a piso de medicina interna. Ojo aquí, perdónenme que lo diga, pero por manual de procedimiento, todo paciente con muerte encefálica sospechada clínicamente, se sugiere que entre al servicio de terapia intensiva. Lo siento, pero yo no lo inventé. Ahí dice, lo ideal, y yo estoy de acuerdo con eso, que sea de forma consensuada. Y puedes indagar un poquito con la familia para saber si vale la pena o no. Pero bueno, por manual de procedimiento, y si nos apegamos a ello, dice pues que es un paciente candidato también a terapia intensiva. Entonces, la señora Lupita les platicaba, se va a piso de medicina interna, como al día siguiente me habla el jefe de medicina interna y dice, no, es que me dice el esposo que ella quiere donar. Para empezar, yo me sorprendí, ¿sigue ahí la señora Lupita con muerte encefálica, pegada al ventilador 24 horas después? Y se los juro que sí pasa. Entonces tengan cuidado con eso. No tiene ningún sentido mantener un cadáver con medidas de soporte. Si bien no vamos a apagar el ventilador, si bien no vamos a apagar el monitor, podemos utilizar esta estrategia y pues apoyar a la familia en ese sentido para que se puedan despedir, ¿no? Y ahí está, o sea, está clarito, ¿no? Si hay bibliografía que lo menciona y por manual de procedimiento. Recapitulando otra vez, ya la parte que me atañe, nosotros trabajamos por medio de otra cosa, no nos digan cuervos o pilotes, cancerberos, Hades, etc. Tenemos un sinfín de apodos y yo aguanto vara, yo aguanto carrilla, no tengo inconvenientes, pero si un familiar escucha que me dices cuervo, si un familiar escucha que me dices opilote, se va, me puedes tumbar una donación por eso. Entonces, iba así desde aquí. Pero, ¡ay, esos cuervos! ¡Sáquense! O cosas así. Entonces, sí pasa, se los juro que pasa, y me pueden tumbar una donación por eso. Entonces, yo aguanto carrilla, pero sean cuidadosos en ese sentido. Y aquí toma en cuenta que, pues, los coordinadores de donación, bueno, los muchachos, los pasantes, van a estar dando vueltitas a dar seguimiento, sobre todo al paciente neurocrítico, porque aquí hacemos la detección. Vamos a dar seguimiento hasta que tengamos certificado de pérdida de la vida. Desde aquí podemos hacer esto para ahorrar tiempos nosotros. Nosotros hacemos
una toma de riesgo sanitaria en donde incluimos panel viral, TORCH, y dependiendo de la situación clínica, hacemos otros abordajes para ver si realmente tenemos un potencial donador, ¿no? ¿Salió con VIH? Bueno, lo puedo mandar al Centro Nacional de Trasplantes porque a lo mejor hay un paciente con VIH que está en espera de un órgano o un tejido. Entonces se puede. Hepatitis C, bueno, a lo mejor en conjunto con infecto, tengo un receptor que potencialmente podamos hacer ese abordaje también. Entonces, esto lo puedo hacer simultáneamente. Esto es importante y lo que marca la pauta. La decisión es de la familia. Legalmente, en México, no se puede proceder a menos que la familia diga que sí. Y ahí insisto, si ustedes dieron una buena atención, una buena información, la familia no tiene duda de que esa persona haya fallecido, pueden tomar la determinación de acceder a la donación. Después acá, bueno, ya si tenemos una entrevista positiva es cuando se genera toda la gestión a nivel nacional para que vengan los equipos de procuración y se extraigan los órganos y los tejidos finalmente. Esto obviamente es en un quirófano. Muchas veces, por ejemplo, aquí no tenemos programa para pulmón. El único programa nacional de pulmón está en Monterrey. Entonces son equipos que se mueven en vuelos privados, como artistas. Por eso hasta caen gordos, ¿no? Pero, en fin, el único programa de pulmón está en Monterrey. Si yo tengo un excelente donador, pues va a venir el equipo de Monterrey. Aquí a lo mejor el equipo de corazón no está disponible, pero viene el de Subirán o viene el de siglo XXI. Entonces yo tengo que hacer toda una gestión para que lleguen los equipos de extracción de órganos y hagan su trabajo de forma adecuada, ¿no? Finalmente todo eso lo notifico a una plataforma a nivel nacional, en el Senatra, en donde yo digo qué se extrajo del paciente y hacia dónde se fue. Casos médicos legales. El ejemplo que poníamos del Brian en su mortálica, caso médico legal, ¿no? Hace un par de meses tuvieron una donación de un fiscal de un grupo antisecuestros. ¿No? ¿No les suena? Sí. Sí. Van a reventar una casa de seguridad en Tlajomulco, lo reciben con un tiro en la cabeza. El compañero de fiscalía desarrolla muerte encefálica y la familia decide donar. Pero, caso médico legal. Ahí yo tengo, una vez que tengo el consentimiento de la familia, yo tengo que presentar una carpeta al Ministerio Público y el Ministerio Público me tiene que permitir hacer el procedimiento. A eso le llamamos anuencia. Y dependiendo de qué Ministerio Público esté, afortunadamente aquí parece que funciona de manera óptima y los procesos no suelen ser tan lentos. Me refiero a tan lentos, hablando de que una anuencia me está tardando entre 4 a 6 horas. Siendo que además ya el paciente ya viene taconeando, no, lo mandaron de la 110, no, ya valió, ¿no? Y podemos tener riesgo de deterioro. ¿Hay alguien del 110? Es carrilla, Interna. No, en realidad son pacientes pues que ya vienen batallándole bastante y además yo tengo que esperar la anuencia del Ministerio Público. Por eso también es fundamental que terapia intensiva tome parte en el caso del paciente y nos ayuden con las medidas de soporte, ¿no? En lo que se establece todo el marco legal y que se puedan realizar los procedimientos de procuración. Fíjense bien, esto ya es un poquito más de mi cosecha. Todos los pacientes
se tratan con dignidad y respeto. Todas las personas que nos donan, que las familias deciden donar, se tratan de verdad de una forma muy digna. La dignificación del cadáver es una parte fundamental y es muy importante para nosotros. He tenido comentarios de familias que me dicen: sí, doctor, pero cuide las pestañas, porque tiene sus pestañas bien bonitas. Entonces, al momento de retirar la córnea, hay que rellenar el globo ocular con gasitas, verificar la hemostasia adecuada. Nosotros a veces ponemos, dependiendo de las estructuras, usamos émbolos de jeringas para que tomen la forma. Puntos con nylon 5, 6 ceros, los puntos son invertidos, de manera que se confunden con la pestaña y el ojo permanece cerrado, como si vieran al paciente con los ojitos cerrados, así se ve. Lo que más impactante es, o pudiera ser, es la donación músculo-esquelética. Incisión que va del hombro a la muñeca, de la cresta ilíaca al tobillo, se saca húmero, cúbito radio, fémur, por debajo de la rodilla se va tibia y peroné, pero con todo el paquete muscular. Es impresionante, pero así como es impresionante, se colocan prótesis, se sutura al paciente, el paciente queda con los brazos hacia el pecho y en las extremidades se hace un vendaje en sirena. Entonces, de verdad, el paciente queda prácticamente imperceptible. En lo abdominal, pues es un poco más sencillo. Los equipos de extracción de órganos hacen todo, cierran, hacen sutura y pues bueno, ahí no hay tanto problema, ¿no? Pero las coordinaciones de donación, como parte de nuestros procesos, una vez que concluye la extracción de órganos y tejidos, el paciente se va a la morgue, esperamos a la funeraria y entramos con la familia, junto con la funeraria, para hacer la entrega del cadáver, con la intención de agradecer y dar continuidad, pues, a que todo esté de forma adecuada, ¿verdad? Hay que entender que las familias están en el apogeo de su dolor, para que llegue el doctor Sergio y disculpe, ¿me permite decirle algo? No lo hacemos así. Pero bueno, hay que entender que les duele muchísimo la pérdida y que vamos a llegar en el peor momento, pero es el único momento. Entonces no hay otro. A veces dejamos que pase 1 hora, hora y media para nosotros abordar a la familia, no más, porque es tiempo que está corriendo, son órganos que se están deteriorando, tenemos que activar los equipos y pues hay que entenderlo así, ¿no? Que es una familia en el apogeo de su dolor, pero no hay otro momento para poder hacer el abordaje y hacer la petición. Quita a un paciente de la máquina de hemodiálisis 7, 10 años, te lo va a agradecer. Regresa de la vista a una persona productiva para que otra vez empiece a chambear, a producir, que vea a sus hijos. Y ya no se diga hígado y corazón. O sea, si uno ve la lista de riñón, ahorita estamos por arriba de los 17,000. Córnea, aquí en Centro Médico con la doctora Betty, creo que está arriba de 700. Aquí en Centro Médico. Entonces, córnea es lo que más procuramos y lo que apoyamos un poquito más. Pero riñón y el paciente nefrópata, pues ahí lo andamos mareando, que en hemodiálisis, que mételo a diálisis peritoneal, que ya le disfunción el peritoneo, pues métele otro catéter y ahí los ves a las 2 de la mañana haciendo fila, que no hay lugar. Pero ¿y el de hígado y corazón? O sea, la lista no está larga porque eso se muere. Eso se mueren, no duran mucho. Y de repente en las plataformas ves urgencias nacionales, ¿no?
Por ejemplo, todas las córneas menores de 25 años se van a pediatría. También no hay donante pediátrico. ¿Sí? Entonces, gracias por la invitación. Tengan esa sensibilidad de cuando tengan un paciente en su terapia intensiva con muerte encefálica, no están cuidando un paciente, están cuidando a un montón. Y más si hablamos de músculo esquelético, hasta 150 personas se pueden beneficiar de músculo esquelético. Fascia lata se usa para reconstrucciones, tendones que se usan para lesiones de ligamentos, fragmentos óseos, esas lesiones terribles de moto, sobre todo que sale un pedazo de este vuelo de tibia volando. Si tenemos un buen donador, se coloca un fragmento similar a la extremidad y es rescate de la extremidad del paciente. Entonces tengan esa sensibilidad de ese paciente que lo ven con muerte encefálica y que es un potencial donador, cuídenlo mucho porque están cuidando a un montón de personas más. Y finalmente, yo ando en bici, entonces imagínense. Ustedes son entes sociales, no deseo de verdad que les pase nada, pero si están convencidos de donar órganos y tejidos después de su fallecimiento, comuníquenlo a su familia. Finalmente la familia es la que decide. Todavía en México, legalmente, si la familia me dice que no, no tengo manera de hacer nada. Entonces, soy donador, mi familia lo sabe y lo respeta. Esa es la frase que también les invitamos a ustedes que lo lleven como eslogan ahí a una sobremesa. ¿Sí? No sé, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? Cuando fallece la persona, los que hacen el certificado es el servicio en donde se encuentra. Regularmente se sugiere que sea la misma persona que llevó el proceso de diagnóstico. Regularmente. Ajá. Sí, y además, insisto, o sea, no hay como mucho lugar a conflicto. Si está en tu terapia intensiva, está a tu cargo. Tú estás en apoyo a neurocirugía ya dijo que no puede hacerle nada, tú detectaste ya clínicamente la ausencia de reflejos de tal, y tú llevaste el proceso, tú fírmalo, o sea, no pasa nada. Puede ser incluso neurocirugía, por ejemplo. Ajá. Pero eso es lo que pasa, ¿sabes? Que de repente se empiezan a decir, por ejemplo, en el caso que tuve en la 180, no me quiso firmar el urgenciólogo. El neurocirujano me hizo el paro, porque en realidad todo el proceso lo había llevado el urgenciólogo. Pero bueno, el neurocirujano también dijo, bueno, efectivamente tiene muerte encefálica, yo lo firmo, no hay problema. ¿Sí me explico? O sea, realmente no hay tanta bronca, es como un certificado de función. ¿Y el certificado se hace antes o después de entrar aquí? En la fecha que tú detectas la muerte encefálica, ya de ese momento se hace. Así es. Y de hecho, el certificado de defunción se sugiere que se haga con la misma fecha del certificado de pérdida de la vida, con las mismas fechas y horas. Porque también se presta a conflicto ahí de que antes se hacía, o en algún momento se llegó a hacer con el pinzamiento de aorta. Entonces, chinga, pues el cirujano decía, yo lo maté. ¿Sí? Entonces, en realidad no pasaba, el paciente está muerto y se sugiere que sea fecha y hora de la certificación de pérdida de la vida sea compatible con el certificado de defunción. Sí, son detallitos. La nota de función igualmente en ese momento se debería hecho. Pues, sí. Pero la nota es más sencilla porque ahí te puedes explayar, ¿no? Es que ya vas a hacer. Ya entrada ellos no pueden hacer el certificado porque están parte del comité, no pueden hacer una certificación de interés ahí. porque es una desviación. Entonces, ¿quién tiene que ser? Pues quien está con los pacientes. Pero el menú es en el momento. Y la nota es quien está con el paciente. O sea, todo proceso médico, eso es parte incluso de la norma oficial.
Así Si lo es. estás viendo un paciente, tienes que ponerle una nota. Así nomás fácil saberlo, es una nota. Pero si son, pero o sea, si ya Oye, está bien, si el está bien. paciente falleció en el momento en que le hacemos el diagnóstico de que ya no hay flujo, Así es. entonces ese momento es la nota de función. Pero el paciente va a seguir en mi terapia, pues en lo que lo pasa Sí, aquí. claro, pero lo que tú ves Y tiene vas o a nota hacer por el turno. certificado. Así es. O sea, entonces, pero las notas por turnos o hacer notas. Caso Sí. profesional. Es que, por ejemplo, A ver, Nota de función vigente, ¿verdad? con sospecha, le pedimos interconsulta de neurología o neurología. Se hace el estudio y neuro sí pone una nota del paciente con datos de muerte encefálica. Ajá. Pero ahí se empieza a aventar la bolita de neuro fue el que la nota puso eso, pero medicina interna no quiere decir. Entonces ahí, nosotros como interna sí podemos, sí. porque sí, bueno, en el hospital van 2 ocasiones que pasa que se avientan la bolita, sobre todo neuro interna. Y como neuro Sí. puso en su nota datos concluyentes de muerte encefálica, pero no quería firmar el. Sí. Entonces, Ay, bueno, es que incluso ahí podría decir que es cuestión actitudinal. Lo que pasa es que pero legalmente no hay. es un paradigma, porque hace algunos años, cuando alguien certificaba, tenía que ir a ratificar a la PGR. Entonces, muchos no saben por qué no quieren firmar, solamente no quieren firmar. Y era por eso, porque antes quien firmaba tenía que ir a la PGR a ratificar la defunción. Entonces, por eso ahora todo el mundo le saca la vuelta a Ay, firmar. sí, es bueno, Y más, desconocida la verdad. mencionan que el que debe dar la muerte encefálica es el experto. Bueno, sí lo mencionan en el hospital, no sé, ¿Dónde? en Es que Ah, si tú te apegas a la guía de práctica clínica, cualquier médico con cédula puede aclarar. así es. siempre y cuando tengas el estudio confirmatorio, puedes declarar. Así es. No ocupas ser especialista en nada. Ni siquiera. Si eres, de hecho, sugiere que sea urgenciólogo, internista, intensivista, neurólogo o neurocirujano. Lo sugiere. Pero al final hay un apartado que dice, pero al final dice, cualquiera que tenga contacto con pacientes críticos lo puede firmar. Entonces, podría ser incluso una cuestión de actitud. O sea, si es que el cirujano, el neurocirujano lo quiere, pues lo firmo yo, no pasa nada. O sea, no hay problema con que lo firmes. De hecho, ya tienes el aval con el estudio. Así es. El detalle es que a veces había conflictos, perdón que me interrumpe. No, qué bueno, qué el bueno. radiólogo a veces ponía datos compatibles con muerte encefálica. Y de hecho tuvimos ahí por ahí, pues, años atrás un conflicto en eso, porque bueno, evidentemente no puede diagnosticar una muerte encefálica. El reporte debe ser ausencia de flujo de 4 arterias principales. Entonces una vez nos mandaron un reporte así y lo tuvimos que regresar a rayos X y el radiólogo se enojó y dijo, oye, no vuelvo a hacer mi reporte. No, es que no debe de decir muerte encefálica porque el diagnóstico, recuerden que es clínico. Entonces es mucho ojo cuando haya un reporte así, porque se debe de decir ausencia de flujo sanguíneo cerebral o 4 de 4 y punto, ¿verdad? Así es. Finalmente, Ese es el punto de la redacción. miren, el asunto legal no lo vamos a aventar nosotros, porque si la familia quiere donar y nos dicen que sí, yo tengo que llevar a la familia al Ministerio Público y acompañarlos yo, porque el Ministerio Público toma declaración a la familia y al coordinador de donación. Lo que hace el Ministerio Público es verificar que se haya llevado adecuadamente el proceso de muerte encefálica y que tenga firmado el certificado de pérdida de la vida, pero no se meten con ustedes. Todo recae, la responsabilidad legal de una donación en un caso médico legal recae sobre el coordinador de donación, que el coordinador de donación también sirve para eso, es una figura que hace ciertos procedimientos médico-legales, ¿sí? Pero en respuesta la sugerencia es que quien esté llevando el proceso diagnóstico y de atención del paciente, pues sea el que firme, ¿sí? No sé, ¿qué más? Buenas preguntas, buen debate. No sé si eso aplica aquí o si sabes ustedes, pero hay algunos lugares donde hay como voluntades anticipadas,
pero no sé si aquí en Guadalajara como aplique como que la ley de voluntad anticipada para decir, o sea, por ejemplo, la última frase, ¿no? O sea, yo sí soy donador, pero mi mamá no quiere donar mis órganos. Yo, Tu mamá dice. ¿Eh? Tu mamá dice. Sí, la familia. O sea, Doctor. se va mi mamá. No hay voluntad anticipada aquí. Familiar directo. Es que si somos muy apegados al marco legal, sí existe la voluntad anticipada, pero tendrías que hacerla ante notario público. Y de hecho, si somos muy así muy detallistas, si en algún momento en vida tú expresaste y hay algún documento en donde consta tu deseo de donar, yo podría proceder. Pero no lo toman en cuenta, ya ha pasado, porque Sí, por ejemplo, no. aquí en el estado de Jalisco, cuando ustedes tramitan su licencia, les preguntan y dice, ¿son donador? Sí. Y ha habido el caso que son donadores y la familia dice que no. Así es. Y también tiene que ver con la cuestión de la imagen de la donación. Por ejemplo, en el caso que les platicaba la señora Lupita, me hablan tiempito después, me dicen, es que el esposo ya quiere donar. Pero la actitud del esposo era, oiga, si dono, ¿ya me la desconectan? Entonces, moralmente yo no me voy a aprovechar de la situación para obtener una donación. Entonces, más bien ahí, ¿sabe qué, doctor? Más bien hay que asesorar al equipo médico y decirle, pues es que no es así. Yo prefiero ya no ir por esa donación porque no me voy a aprovechar del sufrimiento de esa persona que ya quiere terminar con esa pesadilla, utilizando la donación como un medio. Otro caso, el esposo se divorció, pero nunca se divorció legalmente de la esposa. La esposa llega y dice, sáquele todo. Hasta el ganar, le manda mucho cuerito. Legalmente está con la capacidad de que ella, como disponente secundario, es la que está arriba por orden de prelación. Pero tienen hijos y la mamá del paciente, el potencial donador, dice que no. Legalmente sí, pero hay veces que podemos hablar con, oiga, ¿por qué no quiere? ¿Qué le impide, no? O permítame hacerle algún comentario, sobre todo cuando por orden de prelación legalmente yo podría proceder, pero si voy a causar una evidente ruptura familiar y hay dos bandos, uno que sí quiere, otro que no quiere, prefiero no ir. Porque la imagen de la donación se tiene que preservar. Y me duele en el alma dejar ir un donador. Voy a tratar de convencer al equipo del no, pero si siguen en el no, no voy a reventar una familia por obtener una donación. Entonces, puede ser, mira, la verdad es que sí tiene mucho aspecto social. De hecho, nosotros nos acercamos a trabajo social, al equipo médico. Oiga, ¿cómo ve la familia? ¿Sabe qué? Tiene dos mujeres, que también se da el caso. Ajá. Vive con otra mujer, pero legalmente sigue casado, ¿no? Y ahí sí, a lo mejor con un poquito más facilidad podría decir la esposa, ¿no? Entonces, dependiendo de cada situación social y familiar, no, y ahí hay anécdotas bien interesantes. Pero cada familia, cada dinámica te va marcando la pauta, ¿no? En el caso que les platicaba, la señora Lupita fue una negativa y nada más habló la mamá de la señora Lupita, siendo que era casada. El esposo estaba hecho pedazos en un rincón, cabizbajo, con los brazos sobre su pecho, y la mamá de la señora Lupita dice, no, y mi hija dijo que si se moría, pues que se murieran todos. Y fue una negativa familiar y no había manera de hacer ninguna otra intervención. Entonces, depende mucho del aspecto de la dinámica familiar. Es algo que también analizamos al momento de hacer la entrevista. La entrevista pues, es delicada, tenemos que hacer
reflejo de emociones, ver por dónde podemos entrar para hacer la petición, ¿verdad? Hay muchos contextos. Una muerte materna. Una muerte materna puede donar. O sea, son controversias que va a ocurrir en cuerpo de gobierno. Me van a decir, oye, ¿cómo crees? Pues ya hay antecedentes y se puede. Se puede una muerte materna. Imagínense cómo va a estar el esposo, ¿no? En fin, agradezco nuevamente la invitación. Tengan esa sensibilidad. No den soporte orgánico a cadáveres. Fírmenme en el papelito, por favor. No me trunquen mis donaciones. Y pues bueno, Y la otra cosa que también de repente ha causado debate es la reanimación en los potenciales donadores. Ay, qué bueno que toque ese tema, ¿no? Miren, si ya la familia dijo que sí y hay deseo de donar, la sugerencia es reanimen. Porque si, por ejemplo, la causa de paro a lo mejor fue hipoxia, pues a lo mejor lo resuelves pronto, ¿no? Sabemos pues que los pacientes con muerte encefálica hacen disautonomías, pueden hacer arritmias letales en cualquier momento. Pero bueno, enfocándonos, si el paciente ya dijo que sí es donador, reanimen, porque a lo mejor ya estamos muy cerquita de entrar a quirófano, lo sacamos de paro y entramos inmediatamente a quirófano. El futuro de la donación también está en algo que se llama asistolia controlada. Por ejemplo, paciente con lesión cerebral catastrófica, que le quedó un vestigio, hay un puntito de flujo sanguíneo cerebral. El radiólogo no puede poner ausencia de flujo sanguíneo cerebral porque todavía lo tiene. Clínicamente el paciente planchado. Ya sabemos que no va a haber de otro, pero no puedo integrar muerte encefálica. ¿Qué hacemos ahí? Sugerimos una asistolia controlada. En lo personal no me ha tocado un caso de ese estilo, y hay algunos reportes en México, y el top de eso pues lo tiene España, ¿no? Propones a la familia la donación, todo lo tienes que explicar adecuadamente, pero a grosso modo es, agarras al paciente, lo metes a quirófano, suspendes medidas de soporte, hace asistolia, 5 minutos y entra el equipo de procuración. Se ha demostrado que los tiempos de isquemia son bastante buenos y la sobrevida del injerto también es bastante buena en un enfoque como eso. Exactamente. Y finalmente es un paciente que jamás lo íbamos a sacar clínicamente tiene la muerte encefálica, pero no se puede establecer por algún hallazgo en el estudio de imagen o en el estudio electroencefalográfico, ¿sí? Y efectivamente son pacientes que suspendes el soporte vital, van a hacer la asistolia en cuestión de minutos. Fíjate que al respecto, ahorita que comenta doctor este detalle, ha pasado el caso de que de repente los chicos del comité de trasplantes ya son pasantes, ¿no? Sí, Entonces sí. a veces vienen y a veces el paciente lo están moviendo 2 o incluso hasta 3 veces a una tomografía, precisamente por ese detalle, ¿no? El flujo remanente de las vertebromaxilares, que es prácticamente lo que siempre termina en perderse el flujo. Entonces a veces la recomendación que se les ha hecho es que ya que nosotros confirmemos con el doctor efectivamente que no hay flujo, entonces sí proceder, porque si no pasa esa situación, o sea, ya le hicieron una detalle y oye, ¿saben qué? Pues sí tiene, no entra sangre todo el cerebro, pero solamente una parte, todavía tiene un flujo remanente. Y entonces a veces la explicación que a veces se le da a la familia es que es un flujo que es menos del 10% y que no mantiene vivo el cerebro, porque así es la situación. El problema efectivamente es como todavía el reporte no dice la ausencia de flujo, y así nos pasó un caso de un muchacho que mandaron de Nayarit, se accidentó, la familia expresó su motivo de donación, pero incluso el chico se aventó una semana y no se pudo lograr o concretar la donación porque existía todavía ese
pequeño remanente de flujo. Y como dices, ya el paciente ya estaba mal, ¿no? Ya estaba infectado. Clínicamente había suspendido sedación y había ausencia de reflejos fetal. Tenía una semana que tenía de espera. Entonces, nunca se logró concretar que tuviera la trombosis de las vértebrovacilares, ¿no? Entonces fue un show porque la familia venía con la esperanza de donar, llega el paciente, se avienta una semana, y, oye, ¿qué pasó? No, pues que todavía tiene flujo, oye, es que todavía tiene flujo, y todavía tiene flujo. Incluso ese paciente me tocó que lo transportara hasta el helicóptero acá, porque pues dijeron, no hay que perderle el tiempo, ¿no? Y nunca se pudo concretar esa donación. En ese caso, así muy particular, muy probablemente hubiera sido un muy buen candidato a sistolia controlada. Sí. Si la familia traía el deseo, la lesión cerebral era evidente e irreversible, ¿sabes qué? No puedo integrar muerte encefálica como tal, clínicamente sí la tiene. Si tu deseo es que trascienda, porque también las familias le dan ese sentido, bueno, que sirva de algo la muerte de mi ser querido, lo meto a quirófano, retiro medidas de soporte y se hace la donación. Y no te avientas la semana entera, ¿no? Del deterioro físico, mental, paciente infectado, complicado, ya, etcétera, ¿no? El proceso de una sistolia controlada tiene muchos escenarios, pero uno de ellos es este paciente que nos puede causar conflicto y que es legal y es válido hacer asistolia controlada. Sí, no sé qué más. Bueno, otra vez gracias por invitarme. Ya estamos en la 110, a sus órdenes. Bien. Y cuando empieza médico legal, después se lo llevan al CEMEF. ¿Cómo? Se lo llevan al Sí, CEMEF. sí. Sí, ellos siguen su curso. En teoría, Gracias, doctor. no, muchas gracias a ustedes. En teoría les dan cierta prioridad a los pacientes donadores para sacarlos un poquito más rápido. Porque ya ves que pueden tardar hasta 72 horas en el proceso de la necropsia. Se supone que si es un paciente donador también les aceleran un poquito el proceso a las familias para entregar el cadáver más rápido. Sí, pero sí, todo se hace igual. Todo. No. Pensé que iba yo